Muchas gracias por estar acá. Estamos muy felices, Andrea y yo, de poder compartirles algunas de las cosas que creemos que son importantes. Y también creemos que es importante empezar a hablar de estos temas y tenerlos en cuenta y en consideración en nuestros espacios terapéuticos y también saber cómo poder introducirlo dentro de el tango, dentro del ciclo, dentro del trabajo que nosotros hacemos como TFE. Ujú. Em, Muchas gracias también, obviamente, a Norma y a toda la comunidad hispanohablante y brasileira de TFE por estarnos acompañando. También muchas gracias a nuestra querida Elisa Castro, que está haciendo la interpretación o la traducción simultánea al portugués. Entonces, muchas gracias. Eh, Seguro van a tener una muy buena compañía ahí con su voz. Ok, entonces les vamos a compartir un poco sobre qué es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y obviamente, Andrea, si en algún Ujú. momento me necesitas interrumpir, hazlo porque yo empiezo a hablar y hablar y hablar y Claro, hablar y hablar. claro. No Entonces, te de lo que preocupes. vamos a hablar el día de hoy es sobre el apego y la cultura, como algunas consideraciones primeras de por qué creemos que es importante tomarlo en cuenta. También vamos a hablar sobre algunas manifestaciones del apego y de las emociones en distintas sociedades y culturas. Y por último, vamos a terminar con algunos elementos que es importante tomar en cuenta desde nuestro trabajo de TFE. Ujú. Eh, ¿Por qué creemos que es importante? En el 2018 se realizó o realizaron algunos entrenadores en Estados Unidos una encuesta a la comunidad de habla inglesa de EFT si hacían o no hacían adaptaciones culturales en su trabajo con parejas. Y un 80% de las personas que contestaron esa encuesta dijeron que sí hacían adaptaciones culturales en el trabajo con sus parejas. Ujú. Ellos creían que era importante porque de esa forma se puede considerar tanto el idioma como la cultura, como el contexto, para poder adaptarlo a ese protocolo de intervención que ya tenemos, que lo tenemos bien diseñado, que es en TFE, para que nuestras intervenciones sean también compatibles con los valores y los patrones y los significados culturales de las personas que nosotros tenemos. Ujú. Entonces, básicamente es tratar de ser conscientes de cuáles son esas diferencias y cuáles son esos valores para poder estar en sintonía. Ujú. Creo que ese va a ser uno de los principales mensajes que les vamos a compartir el día de hoy, de tratar de estar, obviamente, siempre en sintonía con las personas que nos acompañan. Ujú. Eh, Queremos que puedan entrar a una página, si tienen la oportunidad, que se llama menti.com y ahorita les vamos a compartir el código para que puedan contestar una sencilla encuesta. Déjenme ver cómo. Sí, sí, ese es el código. Sí, ya les puse el código en el chat también por si. Entonces, la pregunta es si ustedes creen que es importante tomar en cuenta aspectos culturales en TFE. Si sí lo creen, ¿por qué? Obviamente, algo corto que se pueda leer acá, que no sea una tesis. Y para nosotros también es importante hacerle muchas preguntas a ustedes y escuchar sus comentarios a lo largo de esta plática, porque creo que este es un
trabajo que se está construyendo. ¿Ok? También considero que, bueno, no sé, incluso en este grupo de Zoom en el que estamos, todos venimos de diferentes bagajes pues culturales, ¿no? O sea, cada quien pues tiene diferentes maneras de ver el mundo, ¿no? De tener diferentes perspectivas. Y eso es algo que, así como sucede en este grupo Zoom, también llega a suceder pues en el consultorio con nuestros consultantes, con otros terapeutas, ¿no? Incluso entonces son factores importantes, ¿no? A tomar en cuenta. Código es el que está de 45, 92, 53, 4. Y creo que el que compartió Andrea era el de, Era el de acá, ¿no? el de allá, sí, De el de Zoom. el de la diapo no, era otro. Y si no, podemos hacerlo también en el chat. Pueden escribir en el chat sus respuestas. Ok, a ver, aquí ya hay algunas personas. Uno, para evitar malinterpretaciones. Cada una tiene sus propias identidades, ideologías, efectivamente, porque ayuda a la alianza terapéutica. Los valores influyen en las experiencias, tradiciones de la familia y la pareja. Para entender el contexto. Ok, perfecto. Veamos qué más dice. Aunque trabajemos el modelo, siempre es importante adaptar y personalizar cada caso. Ujú. Y la siguiente pregunta sería si ustedes lo han hecho cambios o adaptaciones en el modelo, dependiendo de la pareja que están viendo, atendiendo. Ujú. Porque a veces algunas personas dicen, sí creo que es importante, pero no saben muy bien cómo implementar esos cambios. ¿Ok? Si es necesario tomar en cuenta porque esas diferencias. ¿Ok? Perfecto. Si lo han hecho, si han adaptado los cambios. ¿Mm? ¿Ok? No he hecho cambios porque me baso en las necesidades y emociones que resultan universales, que esto también es algo interesante y es algo justo de lo que vamos a hablar. Em, ok, hablar específicamente de diferencias culturales para despenalizar. Ok, y cómo tocar o no a determinadas personas de ciertas culturas. Ok, perfecto. ¿Qué dice? No me ha tocado el caso, pero lo haría por el bien de la pareja y la alianza terapéutica. Más que cambios, intento conocer sus significados de acuerdo a su cultura. Ok, perfecto. Entonces, creo que con estas respuestas tenemos ya un poco de información sobre lo que ustedes obviamente piensan y cómo lo han adaptado o no en el trabajo clínico que hacen. Entonces, vamos a continuar. Ok, por ahí alguien había escrito que obviamente las necesidades y las emociones son universales y algo que es bastante interesante y que se ha estado revisando desde algunas investigaciones, sobre todo que tienen un corte muy cultural, es que, bueno, ya todos sabemos que Bowlby mencionó que los comportamientos de apego, de este sistema de apego, lo que la forma en la que funcionan o para lo que funcionan es justo para salvaguardar la supervivencia de la especie. Ujú.
Y entonces, para poder hacer eso, tenemos que tener esta gran proximidad entre infantes y adultos o adulto cuidador primario, que en muchas ocasiones suele ser la madre. Y obviamente eso lo entendemos como esta parte de una necesidad biológica universal, pero lo que también han mencionado es que eh, es imposible dejar de lado la parte histórica y sociocultural en la forma en la que se da esa relación entre esa diada, por ejemplo. Ya que no en todas las sociedades ni en todas las culturas, ni siquiera en todas las generaciones o en las generaciones más recientes, esa forma de relacionarse es la misma. Entonces, muchas personas o muchos investigadores desde la parte cultural lo que han mencionado es que eh, aunque son necesidades universales, tienen una diferencia en la forma en la que se expresan en esa diada o en ese sistema de cuidador e infante. Em, entonces, es importante, y vamos a ver, y lo vamos a ir argumentando por qué es importante tener estas consideraciones. ¿Ok? Eh, obviamente, si nosotros em, incluimos otras comunidades que no son tan cercanas a nosotros, podemos entender sus distintas tradiciones para entender justo qué es lo importante en ellos, en ellas, de las relaciones significativas. Entonces, habrá algunas personas que dependiendo de su cultura le den mayor importancia y mayor relevancia a ciertos aspectos y no a otros. Y eso obviamente nos va a ser importante para, por ejemplo, el trabajo que hacemos en los modelos operativos internos. Algunos modelos operativos internos también van a estar también muy influidos por estos significados culturales o de estas relaciones significativas, pero si nosotros tenemos como cierta ceguera cultural y no sabemos muy bien lo que es importante para esa persona en ese contexto en específico, probablemente nos van a dar ciertas informaciones o ciertas palabras clave que se nos van a perder y que vamos a perder una oportunidad para tal vez profundizar eso o para movilizar emocionalmente a las personas en ese momento o en esa circunstancia. Ujú. Y también un poco para resaltar, ¿no? No necesariamente tienen que ser culturas totalmente diferentes. También dependiendo de cada familia, ¿no? Incluso hasta dependiendo incluso de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Yucatán, no sé, en Mérida, Yucatán, aquí hay ciertas incluso escuelas, ciertos colegios, ¿no? O ciertas escuelas, tanto públicas como privadas, que tienen su manera de interactuar y que impactan en la manera en la que las personas dentro de esa comunidad ven el mundo, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, aquí en Mérida hay algunas escuelas en donde hasta hace poco solamente habían puros varones, ¿no? Entonces solamente puros varones interactuaban entre ellos, u otras escuelas donde habían puras chicas, y de repente esto llega también a impactar, pues, en cómo se desenvuelven tanto con personas del sexo opuesto o personas de su mismo sexo, ¿no? O sea, sí las diferentes culturas en diferentes países, pero también dentro de una misma ciudad, dentro de un mismo núcleo, vamos a llamarlo así como social, pueden haber pequeños segmentos, ¿no? Hasta que varían dependiendo de la escuela, ¿no? Es impresionante. Claro, y qué importante también esto que mencionas, Andrea, porque una de las respuestas que brindaron algunas personas, o una de las respuestas que recuerdo, es que decía que no había tocado la oportunidad para poder trabajar con esa diferencia, ¿no? Y tal vez en el imaginario podemos pensar como de, wow, a mí nunca me ha tocado trabajar con una persona de, no sé, Mozambique, ¿no? Y entonces no he podido hacer esas adaptaciones, pero como tú dices, no hay que irnos tan lejanos en nuestro país, que es México. Obviamente, la forma en la que crecemos y nos relacionamos en la Ciudad de México, que es en donde yo me encuentro, que es una de las grandes ciudades mundiales con todos los beneficios y problemas que eso implica, va a ser completamente diferente a la forma y la crianza que tuvo, por ejemplo, Andrea, que vive en una parte del sur del país
que tradicionalmente había estado muy aislada de algunas otras personas que venían de otros lugares, ¿no? En donde yo vivo, en la Ciudad de México, generalmente es como el centro de la migración dentro de nuestro país. Entonces tenemos personas de múltiples lugares y es muy fácil hacer esas adaptaciones. Pero hasta hace poco, si no mal recuerdo, en Mérida, eh, tienen esta palabra de los foráneos, ¿no? Me Sí. compartías, los foráneos que son los que no son de ese lugar, ¿no? Y Ujú. recuerdo también un amigo que vivía en Mérida y me decía lo curioso que escribían los periódicos, en los periódicos escribían, por ejemplo, hubo un robo, seguramente fue un foráneo, ¿no? Entonces como que Sí. decían de inmediato, nosotros los de aquí no podemos hacer eso, lo pueden hacer los de otros lugares, ¿no? Ujú. Y también, por ejemplo, en el caso de México, em, sí, efectivamente, como dices, Elizabeth, incluso dentro del mismo país hay grandes diferencias culturales. Incluso también en México, las personas que suelen ser del norte del país son personas que hablan muy directo, muy concreto, que hablan tal vez con el tono de voz muy alto. Y para las personas que somos del centro y sur del país, eso se nos hace como nos están regañando o se enojaron con nosotros o por qué me está hablando así. Entonces, incluso dentro de un mismo país vamos a tener todas esas diferencias. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo las culturas y la forma de organización va a mostrar y va a tener efectos en la forma en la que se demuestra el apego. Ujú. Algunos van a ser más hacia la dependencia psicológica, van a tratar de favorecer eso, mientras en otras se va a resaltar la individualidad, ¿no? Y podemos pensarlo, por ejemplo, todas estas series y películas que conocemos de familias en Estados Unidos en donde es usual que a los 18 años se vayan a estudiar a la universidad y tengan ese proceso de separación y de hacer su propia vida, como en otros países, tal vez un poco más latinos, eh, lo usual es que no es sino hasta los 30, 40, cuando apenas empiezan a salir de ese hogar Y familiar. aquí en Ujú. Mérida incluso es hasta que te casas, ¿no? O sea, hay muchas personas que nunca se casaron, por ejemplo, que, bueno, tienen 40, 50 años, ¿no? Y como no se casaron, se quedaron en su casa, no en casa de los papás, ¿no? Y eso es visto como algo normal, ¿no? Como algo que forma parte de la cultura, ¿no? Pero si eso tal vez lo viéramos en Europa o si eso sucediera en Estados Unidos, se vería como cómo puede ser que esta persona no se salió de su casa, ¿no? Y lo pueden llegar a cuestionar, ¿no? Por estas diferencias culturales y también lo que significa, ¿no? Y eso cambia también tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Es más común que la mujer se quede en casa si todavía no se ha casado y que el hombre sí llegue a salir de casa, ¿no? Y, y también muy interesante esto que nos mencionan, obviamente, de los fenómenos de migración, y obviamente los fenómenos de migración van a traer otras conformaciones, otros estilos que se van a ver también en las consultas que van a tener ustedes. Ujú. Pero también creo que este momento que vivimos de pandemia y de la posibilidad de hacer sesiones remotas por videollamada, ha abierto también mucho la posibilidad de personas que atendemos a parejas o familias que están en otros lugares y que usualmente no hubiéramos tenido porque nuestra forma tradicional era el uso del consultorio físico, ¿no? Entonces Sí. también eso va a ser importante y nos va a implicar ciertos cambios. Ujú. Eh, algunas frases y no es por egocentrismo, sino es porque es un tema que me interesa. Algunas frases las saqué del trabajo de la tesis de maestría que realicé, entendiendo cómo las culturas o cómo la cultura también influencia en el apego. Entonces, por ahí, si me ven citado es porque son frases que saqué de ese trabajo. Y uno de los conceptos que estuve pensando alrededor mientras hacía ese trabajo
de esa revisión bibliográfica era pensar en el sistema social de apego. Entonces, según yo, creo que no existe, espero que no exista, pero fue un concepto que lo estuve considerando en donde el sistema social de apego lo pienso como este grupo social más amplio que tiene que ver con familia nuclear, pero también con familia extensa y todas las personas que también existen alrededor que son responsables de la crianza y del cuidado de las niñas y los niños. Entonces, eh, tradicionalmente, lo que nosotros sabemos sobre las investigaciones de Bowlby, Bowlby como inglés, obviamente estudiaba la conformación más accesible que tenía en su época y en su contexto, que era la familia nuclear de madre, padre e hijos, ¿no? Pero obviamente en otros lugares esas conformaciones no se dan de esa manera, sino que incluyen a otras personas, ¿no? Los abuelos, abuelas son personas muy importantes en ciertos lugares, tías, tíos, padrinos, padrinas, compadres, nanas. Entonces tenemos una gran multiplicidad de otras personas significativas que también van a encargarse del cuidado y la crianza de los niños. Entonces, también es importante tener ese lente porque si no, en las entrevistas individuales de apego, podríamos no tomarlas en cuenta y perder, obviamente, información que es importante, interesante para el trabajo que estamos haciendo con esas personas. Y también rápidamente, ahorita que estabas mencionando esto, Gerardo, a mí me ha tocado mucho con consultantes que tal vez no tenían figuras de apego, tipo papá, mamá, incluso hasta abuelos, que luego se refugiaron en los deportes o que se refugiaron en la escuela y que sus figuras de apego eran sus maestros, su entrenador, su maestro de karate, y que luego estas personas le hicieron como incluso como figuras tanto maternas como paternas, ¿no? Hasta a veces una persona me contaba, ¿no? O sea, los papás de un amigo que yo tenía, de un vecino, eran los que se preocupaban por mí cuando yo me enfermaba, eran los que me iban por mis medicinas y yo me sentía muy cercano a estas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo pues todas estas cuestiones de apego y estos sistemas van muchísimo más allá de papá, mamá, hermanos, ¿no? Ujú. Y entonces, otra de las cosas que tenemos que considerar es que la forma en la que se constituye el self y la forma en la que se entiende el self también va a variar de acuerdo a la cultura, ¿no? Eh, esta fotografía tradicional que en muchas ocasiones vemos de la mamá viendo al bebé de una forma muy cercana y obviamente transmitiendo como esa parte de apego, eso es algo que sí sucede y que sucede en muchos lugares, pero que no sucede en otros, ¿no? En otros lugares, como por ejemplo en Samoa, eh, se privilegia más la parte colectiva que la parte individual, la parte social que la parte individual. Y entonces, eh, muchas personas, muchos adultos, por ejemplo, tíos o tías, se les denomina también padres o madres, ¿no? Como para eh, hacer todavía más evidente el papel fundamental que tienen en la crianza de esas personas, ¿no? Y a comparación de esta imagen que yo les decía, de obviamente la mamá viendo cara a cara a su bebé, en esos lugares, por ejemplo, lo usual es poner al bebé con la cara hacia afuera, pero dándole la visión hacia el grupo social, ¿no? Porque para ellos lo importante es que vea a otros y a otras personas y no esté tan enfocado en la parte tan individual de una sola persona, de una mamá, por ejemplo. Ujú. Entonces, todo esto para compartirles que hay que tener cuidado con las generalizaciones, ¿no? De que así se dan la forma de crianza en todos los lugares, de que tal vez si no tuvo una
un crecimiento en donde alguien le ponía completa atención a la otra persona, que entonces tuvo un apego inseguro. Ujú. Porque probablemente podría ser que no sea así. Ujú. Podría ser que tal vez en su cultura no era eso lo fundamental, ¿no? Pensemos en nuestros países latinos, que obviamente tienen ciertas dificultades económicas y problemáticas económicas, en donde es muy complicado también para las mamás dedicarse tiempo completo a sus hijos y lo que tienen que hacer es salir a trabajar, ¿no? Entonces, podría ser que, y en muchas ocasiones también tienen muchos niños, niñas, ¿no? Hijos, hijas. Entonces también es difícil que tengan total atención, como tal vez sí podrían tener en algunos otros lugares, en donde esa atención del 100% hacia el bebé sí es como lo usual y lo común. Ujú. Entonces tenemos que pensar en el apego como esta necesidad efectivamente universal, pero que es diferente y se expresa de una forma diferente dependiendo de los contextos. Y ahorita que Ujú. mencionas esto, perdón que te interrumpa, me estaba acordando que, por ejemplo, mi hermanita se fue a vivir a Japón un tiempo, ¿no? Y por eso, pues, me explicaba ella que, por ejemplo, allá tú no puedes hablar bien de tus hijos. Se ve mal que las mamás les digan a los hijos todo lo que hacen bien. De hecho, es más común minimizar lo que haces, ¿no? este, todo esto también por el tema de la cultura, ¿no? Y esto no significa que las mamás no quieran a sus hijos, ¿no? O que no haya esta necesidad universal, pero que tal vez tiene significados diferentes, ¿no? O esto que decía Gerardo, de, bueno, que el niño vea la comunidad para acercarse, para generar un vínculo con su comunidad y no tanto con el núcleo familiar directo, que tal vez es, bueno, es que yo no siento que mi familia no me quería, sino que querer a la familia significa también querer a mi tribu, querer a la gente a mi alrededor, conocerla. Entonces tiene diferentes significados dependiendo del lugar, ¿no? No, y como mencionaba o como preguntaba Cristina acá en el chat, ¿qué efecto tiene al crío si desde temprano mira más al grupo o más bien a la madre en cuanto al apego? Eso es algo bastante interesante y que recién se está tratando de estudiar, ¿no? Y digo recién hace unos 10 años, algo por el estilo, ¿no? De tratar de hacer investigaciones que sean culturalmente sensibles, porque imagínense lo siguiente, imagínense el test de Ainsworth, que es el test de la situación extraña, em, en donde, como ya seguramente muchos lo han escuchado, se deja al niño, al infante en una habitación y después viene una persona extraña, trata de convivir con él. Obviamente eso es para estresar al bebé y después viene la mamá a tratar de confortarlo, ¿no? Entonces, eso sería como el test tradicional. Pero imagínense, obviamente, los cambios que podría haber en bebés de comunidades mayas, que se hizo un estudio y el contacto que tenían los bebés antes de un año eran de, o antes de 6 meses, no recuerdo, eran de 25 personas mínima, muy cercanas en su núcleo más cercano, ¿no? Entonces había 25 personas que estaban de una manera muy, 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 muy cercana, atendiendo, cuidando al bebé, ¿no? A comparación de cómo sería evaluado un bebé, por ejemplo, japonés, en donde existe esta forma cultural en donde las mamás y los bebés son súper, súper, súper apegados, ¿no? Y pareciera como que no hay la posibilidad de que entre nadie más y ese vínculo es súper, súper estrecho, ¿no? Entonces, por supuesto que si sacamos en el test de la situación extraña a esa mamá japonés, de ese bebé japonés, va a estar súper, súper estresado, ¿no? Pero probablemente si hacemos lo mismo con ese bebé maya, vamos a tener diferencias porque está mucho más acostumbrado a tener a otras personas cerca y que es algo bastante común, ¿no? Eh, por ejemplo, por acá Fernanda nos dice, me ha pasado con una pareja, una de ellas es de Estados Unidos, acostumbrada a no estar tan cerca de la familia y otra de México, muy arraigada a la familia, ¿no?
y entender cómo es para la otra persona es algo en lo que hemos trabajado, claro. Y entonces también está este concepto que trabajamos en TFE, que se llama ¿cómo se dice en español? Los apegos en competencia o los apegos competitivos, ¿no? Que obviamente hay que tener cuidado cuando lo utilicemos en culturas latinas, por ejemplo, en donde la familia es tan fundamental y parece que hay tanta unión que tal vez es difícil pensar como en esa competencia de apego, ¿no? A comparación de tal vez otros lugares en donde sí, cada uno está en su lugar o cada uno está haciendo otras cosas, en donde tal vez sí haga sentido más ese concepto de los apegos competitivos. Ujú. Entonces, como para tratar de ir redondeando esta primera parte, es importante, obviamente, tomar en consideración que todo bebé nace dentro de una red de relaciones familiares. Ujú. Esa- Esas relaciones familiares están marcadas por historias dentro de la familia, pero también historias culturales, ujú, que se van adoptando y a la vez se van incorporando, ¿no? Se van interiorizando y estamos también haciendo dentro de un espacio geográfico y espacial que va a determinar también ciertas categorías, como el género, como la etnia, la clase social, la religión, el contexto político y algunas otras relaciones de poder, ¿no? Entonces, em, hay que ir complejizando todo esto. Obviamente, hay que moderarnos porque si no nos vamos a perder en la parte del contenido y eso es algo que no queremos, pero sí vamos a necesitar tener la información suficiente para saber cómo eso podría o no podría estar involucrado dentro de los patrones negativos, los ciclos negativos o los modelos operativos internos. Ujú. Eh, Gail Palmer, que es una entrenadora canadiense, ahora que nos ha estado brindando la capacitación en eh, terapia focalizada en emociones para familias, nos comparte también algunas de sus experiencias y de los cambios que ha tenido que ir adaptando para estar mucho más sintonizada y que en otras ocasiones tal vez no era como tan tomado en cuenta, ¿no? Y nos compartía de una familia de afroamericanos en donde para el papá era súper importante que la hija diera lo mejor de sí, ¿no? Y en ese momento, tal vez lo que nos dice es que no se dio cuenta de lo fundamental que era eso para el papá de acuerdo a su contexto, ¿no? Porque para su papá, el que fuera una mujer y el que su hija fuera una mujer y que además fuera afroamericana, sabía que el contexto en el que le rodeaba siempre le iba a exigir más, ¿no? Entonces, ella recuerda que pudo haber hecho algunas otras cosas como para poder sintonizar con lo que esa persona en específico le estaba compartiendo. ¿Mm? Entonces, pues es un poquito como a tomar en cuenta, ¿no? Recordemos que también en la terapia de EFT, pues tenemos que observar también estas tendencias de acción, el significado, ¿no? Parte de entender también de dónde vienen ciertas conductas, el qué es lo que los lleva a atorarse. O sea, puede ser que haya algo ahí, ¿no? Que tenga que ver con la cultura, con la manera en la que crecieron, con el lugar geográfico, con la religión, ¿no? O sea, hay muchos como contextos que pueden mezclarse y que es importante también usar lentes culturales para ver el tema del apego, ¿no? O sea, hay factores que tal vez sin querer podemos nosotros asumir o dar por entendido y que podemos perder la curiosidad, ¿no? Y es como hacer hincapié en decir, bueno, tal vez esta tendencia de acción, ¿con qué está vinculada? Este significado, ¿por qué? ¿De dónde viene? Como rascar un poquito más para tomar en cuenta las ideas locales y culturales, ¿no?
Entonces, podemos pensarlo como doble lente. Ujú. Utilizar un doble lente, que sería el lente de apego que nosotros ya utilizamos cuando vemos familias, individuos y parejas, y arriba de ese lente también el lente cultural, ¿no? Para ver y entender las diferencias específicas de esas pareja, familia o individuo que estamos atendiendo, sobre todo para vincularlo a los significados, a las necesidades de apego, a las formas de demostrar apego. Entonces sería como los dobles, doble lente. Ujú. Entonces, vamos a compartir un par de videos, no, tres videos. Em, Algunos son graciosos, este, para darle también como cierta eh, alegría al encuentro, y también son de TikTok para darle cierta juventud que viene impregnada por Andrea y las nuevas generaciones. Entonces, les vamos a mostrar estos videos y queremos que también reflexionen, y terminando los videos, comentamos y tal vez abrimos el micrófono para una o dos personas, ¿ok? En la compañía coreana en México vi mucho choque de cultura. Un día mi compañera mexicana hizo algo mal y mi jefe coreano estaba regañándola. Y mi compañera estaba mirando a los ojos. Yo, ¿qué? Miré mi jefe. Obvio, se enojó mucho y se fue. Mi compañera me dijo, ni dije nada. Le expliqué. Es que, amiga, si ves sus ojos, si alguien mayor te regaña, significa, viejo, me vales. Quiero pelear contigo. Ah, escucho, un perrito está hablándome. Sí, pobre mi compañera. Ok, tal vez fue muy rápido, o hablaba muy rápido, pero para hacer un resumen, lo que esta persona nos decía es que en Corea no se acostumbra que una persona vea a su jefe o a una persona de mayor autoridad a los ojos. Cuando, es más, si nosotros no vemos a esa persona de autoridad a los ojos, esa persona de autoridad se enojaría con nosotros. Ujú. Porque pensaría que no le estamos haciendo. Yo acá, el ver a los ojos es una falta de respeto. Ujú. ¿Cómo te sentirías si en cada acontecimiento importante en tu vida te dieran dinero? Que cuando fueras a casa de tus familiares te dieran dinero. Cumpleaños, Navidad, todo, dinero. Pues eso es lo que te vengo a contar porque es un choque cultural y son los sobres rojos. Pero Mariana Chan, ¿qué son los sobres rojos? Pues en China la gente es muy práctica y en lugar de darte un regalo te dan sobres rojos con dinero. A mí se me hacía súper raro, yo decía, pero ¿por qué me dan dinero? ¿Yo qué hice para ganarme este dinero? Dame un regalito. Aparte que consideraba que el dinero no significaba nada, o sea que no venía del corazón, pero resulta que sí. En los sobrecitos te escriben mensajes súper bonitos y obviamente es como la intención, aparte del dinero. Me han dado sobres rojos cuando me casé, cuando visito familiares, cada vez que voy a China, en mi cumpleaños. Al principio yo así de, ay no, qué pena. Y luego como, gracias. Y bueno, nada, recuerden que si la cultura de alguien es diferente a la tuya no significa que está mal, solo que es diferente. Y como siempre les dejo mi Instagram por si quieren aprender más. Ok, sé que eso puede ser eh, una lata para la traductora porque hablaba muy rápido, pero haciendo un resumen, eh, no es usual en la cultura de esta mujer que le den dinero ante cada acontecimiento importante, pero como ella vivía en China, ahí sí es usual que para cualquier evento importante le dieran dinero. Y eso era una muestra también de afecto. Y no solamente era el dinero, sino lo que escribía. Ujú. Y por último, seguramente quienes tuvieron de los primeros entrenamientos con Sam Hinich, nuestro querido entrenador, este era un video y este es un documental que siempre ponía algunos fragmentos. Pero hoy les voy a compartir uno que no recuerdo que él haya compartido, así que tal vez va a ser nuevo para ustedes. Ujú. Y lo que quiero que veamos también con todos estos videos es la diferencia que existe en la forma de entender y de expresar también
ciertas cosas, cariños, etcétera. I remember you know, my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I loved. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love. And she taught me what it was. Ok, vamos a hacer una breve pausa. Creo que casi no se escuchaba, lo siento, apenas veo que casi no se escuchaban. Les pasamos de todas formas la presentación para quienes tuvieron algunos problemas en revisarla, ¿ok? Pudimos ver cómo en estos videos algunos son de cosas muy que se pueden reparar o que pueden trabajarse fácilmente, como esa diferencia de la chica con su jefe coreano o de la persona que recibe dinero por la costumbre de estar en China, pero también vemos cómo esa forma en la que nosotros aprendemos a relacionarnos puede llegar a tener consecuencias catastróficas, ¿no? Y muy, muy lamentables, como en el último video, ¿no? Entonces, tenemos todo ese espectro. Ujú. Nos gustaría que nos compartieran una o dos reflexiones sobre estas distintas formas de entender estos choques culturales, el cariño. Puede ser también por chat, si existe la ansiedad de participar.
o en el chat pongan qué reflexión tal vez les generó y cómo está conectado, cómo podría estar conectado con el tema de la cultura. Esto que vimos. Fernanda escribe en el chat cómo ella estaba tratando una familia que reside en Estados Unidos, pero una parte de la familia es de origen mexicano y la forma en que se vinculan es tan distinta de un lado y de otro que a veces eso realmente complica la convivencia y la interacción, ¿verdad? Y yo creo que a muchos nos ha pasado en la práctica profesional como cuando uno no muestra curiosidad por entender la forma en que creció cada uno, entonces podemos cometer errores de valoración de respuestas que ellos tienen entre ellos que se originan en lo que necesitan y anhelan, no necesariamente es algo que está mal o bien, es que simplemente con eso nos criaron y no sé, yo soy de origen cubano y vine muy tempranamente a Costa Rica. En Costa Rica la gente es mucho más easygoing y nosotros como cubanos y concretamente en el exilio, la familia se hizo más cerrada, más sobreprotectora y era muy difícil que entendieran que a mí no me daban permiso de irme a dormir a la casa de nadie, que no me daban y entonces eso te hace crecer con una sensación de soy diferente y es un diferente que depende del temperamento y de cómo se maneje, puede dejar huellas en cómo interactúas con las demás personas, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde también vemos cómo se podría llegar a conectar con los modelos operativos internos, ¿no? Que tal vez, y obviamente no podría no ser tu caso, pero lo voy a utilizar como un ejemplo ficticio, ¿no? Que alguna persona en nuestro consultorio similar a como nos está narrando Norma podría llegar a decir, o dentro de su modelo interno podría ser como esa parte de la diferencia, ¿no? Y en los momentos en los que se sienta excluido o diferente o visto de una forma diferente por su pareja, ¿no? O en ciertas situaciones sociales y que su pareja tal vez no pudo apoyarle a no sentirse así y le dio ese mismo mensaje, vamos a tener seguramente un desencadenante para que se presente un ciclo, ¿no? Por acá también Adriana, gracias Norma, nos mencionaba, entender que en el caso del regalo del dinero, que hay amor y cariño de por medio, entendiendo que va el mismo cariño que en su propia cultura podría significar un regalo. Ok, claro, entonces ahí vemos cómo el dinero o esa parte del dinero está marcado por el cariño, ¿no? Hay otros lugares en donde, y seguramente muchos de nosotros, en la parte de la comida, ¿no? En nuestras culturas latinas, la expresión del cariño se da a través de la comida, ¿no? Y hay una anécdota también, y es una crítica constructiva que algunas personas le llegan a hacer a Bowlby, porque Bowlby de una forma muy lógica para separarse del psicoanálisis, en donde en el psicoanálisis estaba esta parte de la alimentación, como Bowlby obviamente quería ir más allá de la alimentación y quería ir a la parte de apego, a la parte emocional, dijo o mencionó o le dio muy poca importancia, casi nula, a la parte de la comida, para que no se mezclara y para que no fuera similar a lo que se proponía en el psicoanálisis. Pero lo que algunas otras personas, investigadores más desde la parte cultural, dicen es que en muchas culturas los afectos se transmiten a partir de la comida, ¿no? De qué tanto si te dan de comer, no te dan de comer, o el afecto principal está ahí, ¿no? Recuerden, por ejemplo, en esta película y esta escena que siempre me gusta citar de Ratatouille, cuando está el chef, bueno, no el chef, es el crítico gastronómico, Artaud,
eh, que llega a su casa porque se cayó de la bicicleta y no vemos a una mamá que va y lo abraza y lo contiene y le dice palabras bonitas, sino vemos a una mamá que le demuestra todo ese afecto a partir de la comida, ¿no? Y ahí es donde viene esa escena de la sopa ratatouille, ¿no? Andrea. Que hablando un poquito de todo esto, ¿no? Me recuerda mucho a los lenguajes del amor, a los 5 lenguajes del amor de este Gary Chapman, que de repente, no sé, en otras pláticas, en las clases que yo daba, en los cursos o así, como donde hay más gente, cuando hablamos de los lenguajes del amor y hay parejas incluso ahí, y de repente se voltean y se dan cuenta que cada uno tiene un lenguaje del amor diferente, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el tema cultural, ¿no? Ahorita que Norma mencionaba, ¿no? Pues es que tal vez yo vengo de un tipo de cultura diferente, tal vez en Cuba todos somos más cercanos, ¿no? Me acordaba de una pareja donde él decía que a él le dolía mucho que ella no lo apoyara en ciertas cosas o que su familia no se involucrara en ciertas cosas, porque él justamente es de una familia cubana en donde ellos son muy, muy unidos y en su familia pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? O sea, como que no se involucran en lo que el otro está viviendo, ¿no? Como que tienen límites muy claros a menos de que el otro explícitamente pida ayuda, ¿no? Entonces, como Gerardo decía, esto puede ser un detonante a un ciclo negativo y justamente, ¿no? O sea, eso luego detonó un ciclo negativo, ¿no? Entonces, es ahí donde tomar en cuenta estos temas culturales es muy importante, ¿no? Y hablando rápidamente de lo de la comida, en ciertos países hacer ruido cuando comes, o sea, comer y hacer es sinónimo de la comida está muy buena. Tomar agua y eructar la comida estuvo deliciosa, pero eso si tú lo haces aquí es como qué mal educado, ¿no? O sea, y es un lenguaje del amor también, ¿no? Es una expresión de afecto, de que, oye, tu comida estuvo tan rica que hasta me dio gasecito, ¿no? Entonces, cómo hay pequeños detalles que también tienen mucho que ver con el apego, con la comida, con la cultura, ¿no? De dónde venimos y la forma en la que lo expresamos varía mucho. Hola, ¿Sí? Hola. pudiera comentar, me encanta cómo metemos ahora el tema de la cultura en esta parte del EFT, porque dado esa diferencia cultural, muchas veces las familias, parejas o individuos escalan dentro de sí y a veces por esa misma diferencia que los distancia, ocasionan más heridas tal vez de apego, ¿no? En la familia o en la pareja, lo cual distancia mucho más y desenredar todo eso y traducirlo a un lenguaje de amor para que los dos puedan entender cómo es para la otra persona, como en el ejemplo de esta pareja de diferentes culturas, que estar con tu familia es importante para ti, no significa que no sea importante yo para ti, ¿no? Y unirnos en eso es algo hermoso del EFT, me parece. Claro, y que creo que justo la riqueza está y eso bueno, lo vamos a ver creo que un poquito más adelante, pero justo la riqueza es en de esos significados culturales, podemos profundizar pensando en un movimiento 2 del tango, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué representa esa parte de la familia? Etcétera. Eso lo podemos aprovechar para profundizar, encontrar cómo está vinculado al apego y hacer recreaciones. Ujú. Claro, en lugar de decirle, no, está mal, porque ahora tu nueva familia debe ser esta persona, ¿no? Entonces, no estás dando prioridad a la pareja, ¿no? Ujú. Entonces, eso no ayudaría, al contrario, es justo hacer esa recreación para que la pareja pueda transmitir ese mensaje. Ujú. Y ahora que mencionan esto rápidamente, recuerdo que recibí hace tiempo una pareja europea, ¿no? Donde uno era de Francia y la otra persona era creo que Suecia, no me acuerdo, pero era más al norte, ¿no? Creo que sí era Suecia. Y que ahí esta persona, la persona que era de Francia, decía es que nosotros los franceses somos los latinos de Europa, ¿no? O sea, como estamos más al sur.
y la manera en la que nosotros nos relacionamos es diferente, queremos más afecto, queremos más expresión, ¿no? Y esta otra persona decía, la pareja decía, es que tú de repente me haces chistes y me ofendes. Y él decía, es que en mi familia hacemos chistes y nos bromeamos entre nosotros para decirnos que nos queremos. Y ella se quedó así como de, jamás había imaginado ella que esa era la manera de demostrar afecto, ¿no? Entonces, porque en su familia no hacen chistes, son muy serios y venía de una familia como muy estructurada, en donde hacer un chiste era una falta de respeto, ¿no? En, entonces, como incluso entre, no sé, uno como latinoamericano pensaría que en Europa pues no hay como esta diferencia como de los que están más al sur y los que están más al norte, ¿no? Para nosotros que estamos en América, tal vez el europeo tiene cierto estereotipo, incluso nosotros podemos llegar a pensar eso, pero también cuestionarnos, ¿no? Cómo son las diferentes culturas, así como en un país de América, como mencionaron, ¿no? En México hay diferentes formas de expresarse, también en Europa, en otro continente, ¿no? Cómo también las cosas pueden cambiar y cómo la transparencia, ¿no? Que el otro pueda expresar, como aquí mencionaron, expresar con especificidad, ¿no? O sea, ¿qué significa esto para mí, esto que estoy haciendo? Puede incluso generar como una estrategia nueva para la pareja y la resolución de conflictos entre ellos, ¿no? En un momento tratamos de contestar o de hacer mención a este comentario en el chat que pusiste, Teresa, pero igual me gustaría que avancemos porque el tiempo se nos viene encima. Vimos cómo, aunque es una necesidad universal, el apego tiene diferentes formas de expresarse. Ujú. Ahora vamos a revisar también muy brevemente cómo, aunque pareciera que existen emociones universales, hay muchas investigaciones y mucho material que nos mencionan que las emociones están determinadas y muy involucradas con el tema de, perdón, alguien hacía ruido, ok, con el tema de la cultura. Ujú. Pensándolo de la siguiente forma, que las emociones no existen independientes del mundo social. Ujú. Las emociones, pueden silenciar sus micrófonos, facilitará, Elisa. Bueno, las emociones no son experiencias completamente subjetivas y que los humanos somos pasivos y que solamente las recibimos y estamos en ellas, ¿no? Sino las emociones activamente, o nosotros como humanos activamente construimos las emociones y estas emociones van a depender de la cultura. Ujú. Eh, Hay que tomar en cuenta que las emociones están constituidas por esta interacción entre el individuo y su mundo social. Ujú. ¿Por qué es esto? Porque lo social siempre es previo a nosotros. Ujú. Antes de que nosotros naciéramos, ya había todo un entorno social que seguramente nos estuvo moldeando desde que estábamos en el útero. Ujú. Em, Algunas de las preguntas que ciertas personas, sobre todo que estudian las emociones con este enfoque cultural, es tratar de pensar qué tanta influencia tiene la cultura en las emociones. Ujú. Porque la cultura sí o sí influencia a la expresión de las emociones, pero también puede influenciar en la vivencia misma de las emociones. Ujú. Porque algo que algunas personas llegan a pensar es que, bueno, claro, es que todos tenemos la tristeza y simplemente la expresamos de manera diferente. Esa solamente es la punta del iceberg. Ujú. Lo que muchas otras personas llegan a mencionar es que las emociones que están marcadas por ciertas culturas se pueden experimentar de una forma completamente distinta. Ujú. Entonces, hay algunos lugares
que tienen emociones específicas a las que yo no tengo acceso o todavía no tengo acceso porque no pertenezco a ese lugar, ese entorno, a ese contexto. Ujú. Em, entonces, algunas de las cosas que también llegamos a ver en estas investigaciones que tienen que ver con las emociones y la cultura es que cómo se regulan las emociones. Hay algunos países en donde expresar demasiadas emociones o expresar emociones que son muy eh, impactantes, muy, no me gusta la palabra, pero muy violentas, por así decirlo, pueden ser rechazadas por el mismo lugar, ¿no? Cuando hay algunos otros lugares en donde lo que se esperaría más bien es no te dejes, muéstrate enojo, es normal y es completamente válido que tú expreses ese enojo y entonces se favorece que en ciertos lugares se exprese el enojo como una forma de regulación emocional. Ujú. Entonces vamos a ver cómo las culturas o distintas culturas van a moldear esa expresión de las emociones, van a impactar en los significados que construimos alrededor de por qué estoy sintiendo de cierta forma. Ujú. Van a propiciar que ciertas cosas nos provoquen o no nos provoquen ciertas emociones y también nos van a moldear cómo las incorporamos en nuestro cuerpo. Ujú. Eh, Como lo hemos mencionado, hay algunas culturas que tienen orientaciones más individualistas y otras que tienen orientaciones más colectivistas. Ujú. Y una pequeña muestra de esto, uniéndolo con algo que mencionaba Andrea hace rato de la cultura japonesa, generalmente en ciertos países asiáticos se favorece que la gente sienta vergüenza. Ujú. Porque la demostración de vergüenza significa que para toda la comunidad significa que esa persona sí se está dando cuenta del rol que tiene en la comunidad, de que hizo tal vez algo negativo hacia la comunidad y que es un proceso de autorreflexión de qué podría ser distinto. Ujú. Cuando hay algunas otras culturas que son un poco más individualistas, en donde que alguien sienta vergüenza es como lo que no se debe de sentir, ujú, lo que se debe trabajar, lo que es inadecuado que se perciba y se sienta. Entonces también vamos a encontrar ciertas diferencias en la parte de las emociones y de la cultura, eh, de acuerdo a ciertas connotaciones morales. Ujú. Hay ciertas normas o ciertas reglas que van a favorecer que se expresen o que no se expresen ciertas emociones. Ujú. Vamos a encontrar cómo en distintos países, contextos y culturas va a haber ciertas similitudes o ciertas diferencias sobre las emociones. Recuerdo en alguna ocasión cuando estaba, ¿cómo se dice? Supervisando a una persona de Chile que mencionaba el término de pena, ¿no? Decía algo así de su consultante, que su consultante sentía mucha pena. Y para mí, en mi español mexicano, pena es algo similar como a la vergüenza, ¿no? Y hasta que no le pregunté por qué siente eso, por qué siente esa pena, después me explicaron que pena en Chile era tristeza, ¿no? Entonces, desde algunas cosas que tienen que ver con el vocabulario, que pueden notarse fácilmente, a otras cosas mucho más sustantivas. Ujú. Em, ok. Y generalmente, algo que también es muy interesante es cómo las personas migrantes, lo que se ha visto y lo que se ha estudiado es que aprenden nuevos patrones emocionales, dependiendo de la nueva cultura en la que se insertan.
Ujú. Eh, entonces, vamos a ver cómo esas personas que han migrado y que ya llevan cierto tiempo empiezan también a experimentar y a mostrar emociones que antes tal vez no las tenían como tan reconocidas, tan asimiladas, o que no era tan fácil para ellos estarlas expresando. Ujú. Em, Podemos ver también cómo... Sí, Andrea. Así, bueno, también de repente, bueno, dependiendo de las normas e ideales que se promueven un poquito, ¿no? En las culturas es como también experimentamos, ¿no? Las emociones, ¿no? Y también el significado o como que qué tan significativas van a ser estas experiencias tiene mucho que ver también con el ámbito cultural, ¿no? Me acuerdo mucho de una persona que conocí que me decía que él era musulmán, y decía que a él lo pusieron a criar un becerrito para su mayoría de edad y luego a él lo hicieron degollar al becerrito para que se lo comieran en la cena y la enseñanza que le estaban intentando transmitir era el valor de la comida y de la vida, ¿no? Como tú criaste a este animal, tú lo vas a matar, a sacrificar para que podamos todos, toda la familia, comer, ¿no? Como valorar la vida y pues los alimentos, ¿no? Entonces, me acuerdo que esta persona me decía que muchos años no pudo volver a comer becerro, este, pero como esta experiencia emocional también le hizo valorar, mencionaba mucho como el valorar la vida de los animales, ¿no? E incluso cambió su experiencia del comer, ¿no? Y cómo él se relacionaba con la comida. Entonces, pues justamente como estos modelos, estas emociones tienen mucho que ver con los modelos culturales, ¿no? O sea, y cómo esto afecta nuestras experiencias, ¿no? Sí, ok. Vamos a ver. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante saber como las distintas formas en las que cada cultura espera que se regule o no se regule, o la forma en la que se regulan las emociones, porque esto va a mencionarnos estas estrategias que se utilizan para educar y criar a los niños y adultos en el orden social. Ujú. Entonces, la forma en la que nosotros regulamos las emociones nos ayuda también a poder insertarnos en cierto orden social. Y creo que Am, ahí, perdón, sí, rápidamente, creo que ahí también tiene mucho que ver con los detonantes, ¿no? Hay cosas que van a detonar de forma diferente porque tal vez tienen un factor cultural o del tema de la educación, ¿no? La manera en la que nos educaron a hablar o no hablar de nuestras emociones va a impactar en la manera en la que nosotros nos relacionamos con eso, ¿no? Y para cada persona los detonantes van a ser diferentes, ¿no? ujú. Ujú. Em, Les queremos compartir este video, pero tenemos un problema porque no está traducido. Tengo la traducción en un documento por acá, pero no sé en dónde lo dejé. Entonces, lo que podemos hacer es que, bueno, hago una pequeña pausa y traduzco más o menos lo que estaban diciendo, ¿ok? Y bueno, para las personas que saben inglés, pues va a ser una mucho más fácil lectura. My parents are immigrants. They are from the Dominican Republic originally, and I've always kind of lived in a Latino community, Florida. When I came to Italy, I was working in one bar as a waitress, and my face was still Russian. Mm. So they told me, "Oh, this face you live at home. No, no, no. Here you have to smile." So I start smiling, force. I was forcing myself to smile.
Even like when we smile, you know, like this, it's like a natural like way to connect with everyone with any different language. For me, what is to be Russian? Or Ok, aquí voy a hacer una pequeña pausa para hacer como un mini resumen de lo que está sucediendo, ¿m? Para quienes necesitan la traducción. Esta mujer que tiene el suéter púrpura dice que ella es de Ucrania y que inmigró a Italia y tiene una cara muy, ella lo define como una cara muy rusa, que es que casi no sonríen. Ujú. Y en el trabajo como mesera que estaba en Italia, le dijeron, esa cara aquí no la queremos, tú necesitas sonreír. Ujú. Pero, y ahorita ya se me olvidó si lo dijo, pero ella dice que en Rusia, o para las personas rusas, ucranianas, sonreír es como parecer muy estúpido. Ujú. Pero vemos el contraste de esta otra mujer canadiense que dice, sonreír es lo más natural del mundo. Cuando tú le sonríes a alguien, por supuesto que te devuelve la sonrisa, ¿no? Entonces aquí vemos como la diferencia que existe en la forma en la que se expresan las emociones en estas personas. Ukrainian is it means to be very close. Face should be because if you smile in Russian, maybe you're stupid. You just smile at someone, like most likely they're gonna smile back at you, and it's like the most simple thing to do. Because language is based off of not just a need for people to communicate with each other, but a common ground. It's just in Chinese culture, we're not so expressive, but we are expressive, but there's lots of like suppressed feelings, right? Especially among families and these expectations and the showing love when we don't really say, oh, I love you, Dad, I love you always. So there's like way to show it. I'm already half. Ok, vamos a dejarle ahí para seguir avanzando. Entonces, lo que decía la persona que era de China es que en su país, en su cultura, casi no demuestran las emociones, sí las sienten, pero no se demuestran y no es usual para ellos poder compartirle, por ejemplo, a su papá, te quiero, ¿no? Que más bien hay otras formas en las que se demuestra ese cariño. Ujú. ¿Por qué? Porque no es algo que sea usual, común, favorecido entre esas personas. Ujú. Entonces, les voy a pasar también, o les vamos a llegar, les vamos a hacer llegar la traducción por si alguien quiere ver todo el documental completo, porque viene una información interesante de esta forma de entender las emociones también desde un marco cultural. ¿Ok? Bueno, estos diferentes aspectos socioculturales también, pues como ya hemos platicado ahorita, ¿no? Pues pueden generar tensión en una pareja, ¿no? Que busca, pues este apoyo, ¿no? En la terapia, ¿no? Entonces, es importante también conocer un poco más sobre lo que hay detrás de la historia de vida de cada uno, ¿no? O sea, cómo las personas expresan amor, incluso cómo expresan respeto, miedo, ¿no? Enojo, ¿no? En la cultura en la que ellos se desenvolvían, ¿no? Porque es muy diferente la forma en la que tal vez ahí, como dijeron en el video, que en Rusia si está sonriendo y le va sonriendo a las personas, dice ella, pues si voy algo malo contigo, ¿no? Y en cambio la chica de Canadá dice, bueno, si sonríes, tal vez alguien más te va a sonreír. Entonces son dos visiones completamente opuestas, que a veces eso en la pareja puede generar tensión, ¿no? Si mi pareja no me sonríe, si mi pareja no me toma la mano, si mi pareja no me habla de lo que siente, entonces, ¿qué está pasando, no? Y puede ser una cuestión de este lenguaje del amor o de esta forma de expresar este afecto, ¿no? Te voy a proponer algo, Andrea. ¿Te parece si nos saltamos al último video para hablar sobre algunas de las herramientas o algunas de las consideraciones? Y Sí. si nos da tiempo, regresamos a los
siguientes videos. Sí. Choques culturales. ¿Vamos a bautizar a nuestra hija? De Colombia, que es el país de donde yo vengo, es normal que bauticemos a los niños cuando tienen como 1 año o 2 añitos. Pero en Alemania, de donde yo vengo, esto ya no es muy común. Y por ejemplo, yo nunca fui bautizado. Así que hemos decidido Que elija ella cuando está mayor de edad. Ok, entonces acá lo dicen de una forma, obviamente simpática, pero podemos también pensar el gran conflicto de pareja que podría tener estos individuos si ella le dice, oye, vamos a bautizar a nuestra hija, y él dice, no, porque hay que dejar que ella decida, ¿no? Ahí seguramente nos vamos a encontrar con, si las cosas no estuvieran tan bien o no hubiera como tanta conexión entre ellos, si no pudieran también escucharse y ver como esas partes importantes, cuando ya están metidos en un ciclo, probablemente esto sería un gran tema que seguramente los traería a alguno de nuestros consultorios, ¿ok? Entonces vamos a hablar en esta última parte sobre ciertas recomendaciones, entre comillas, porque recuerden que este es un trabajo que se está haciendo, que también en terapeutas en Estados Unidos apenas lo están empezando a ver cómo lo acomodan y cómo podría ser útil en el trabajo que tenemos en TFE. Estas serían algunas de las razones por las que es importante tener estos lentes culturales sobre los lentes de apego. Una es para conocer estas diferencias en la forma en la que construyen su self y el significado que tienen ciertas relaciones para esas personas en particular. Como lo vimos, tal vez la familia extendida es muy importante, pero tiene esa importancia de acuerdo a la historia de ese individuo, pero también de acuerdo a la cultura de ese individuo. Si nosotros llegamos a tener estos dobles lentes, el lente cultural sobre el de apego, podemos sintonizar y acercarnos de una forma empática con nuestros consultantes. Podemos promover también la curiosidad o ser curiosos de su mundo, tratar de conocerlos más. Nos puede llevar hacia profundizar en el movimiento 2 del tango y también nos va a ayudar a nosotros a evitar que estemos tan sintonizados que podríamos hacer algunas microagresiones. Es decir, algunos comentarios que puedan ser insensibles para esa persona, para su cultura, para su contexto. ¿Andrea? Claro, y un poquito esta parte de las microagresiones. Me acordé de una terapeuta en Estados Unidos, mencionaba que sin querer usó la palabra angry, ¿no? Como enojada a una persona afroamericana, ¿no? Y que ella temía en ese momento de al usar la palabra de enojada, ¿no? Como algo que pudiera ser tomado como algo negativo para la persona dentro de ese contexto social, porque comentaba otra persona, igual de afroamericana, que a muchas mujeres se les ve como la mujer afroamericana enojada. Entonces que a veces la palabra enojado dentro de la sesión puede llegar a detonar ciertas cosas, ¿no? Entonces esto que dice Gerardo, de ser conscientes, ¿no? De cuál es la parte cultural de esta persona y su contexto, nos ayuda mucho a pues generar empatía y a no romper nuestra alianza terapéutica, tal vez con pequeñas acciones que aunque no tengan la intención, pueden llegar a tocar al paciente, ¿no? Al consultante. Claro, totalmente. Y es importante entonces utilizar estas frases que nosotros ya conocemos en TFE, que son frases colaborativas o que nos ayudan a formar esa colaboración con nuestros consultantes, en donde les tratamos de decir, te estoy entendiendo bien, ¿no? O te estoy siguiendo en esto que me estás compartiendo. Podemos hacer alguna repetición para ver si lo estamos entendiendo como ellos lo están diciendo
y si no, también decirles, corrígeme si me equivoco, ¿no? Algunos autores dentro de TFE nos mencionan que podríamos tener o incorporar una orientación multicultural en las sesiones que tenemos en TFE. Esta orientación multicultural significa el saber cómo estas creencias culturales, estos valores y esta visión del mundo, de la pareja y del terapeuta, eso es importante, interactúan y crean ese conjunto en el consultorio. Porque no es solamente las premisas y los valores culturales de las personas que tenemos enfrente, sino también cuáles son los propios, ¿no? Y los propios tal vez nos hagan pensar, claro, es que esta persona debería estar mucho más apegada y dejar a su familia y demostrarle a su esposa o a su esposo que él es lo único que tiene en el mundo, ¿no? Entonces, hay que tener mucha reflexión sobre cuáles son nuestros valores también y de dónde venimos para no caer en esa mala sintonización. Se logra, o hay 3 elementos para poder lograr una orientación multicultural. Uno es la humildad cultural. Y eso significa permanecer abiertos a las otras personas y a lo que para esas personas son importantes. Eh, entonces, hay que no asumir o no tener como estas generalizaciones de que todos seguramente vivieron de cierta forma, sino también ver cuál es y cuál fue la experiencia de esa persona que tenemos enfrente. O tener un poco de curiosidad, ¿no? Ser curiosos. Por ejemplo, en la parte de las migraciones, ¿no? Mencionan que uno de los consultantes había tenido distintos movimientos y distintas migraciones. Por estos alimentos. Y que, creo que, no sé si, porque creo que ya. Ya la silencié. Ok, entonces nos mencionaban, o estos autores nos mencionaban que algunas personas habían tenido ciertas migraciones y que eso obviamente el terapeuta no había estado sintonizado y entonces no había visto la importancia y cómo ese no tener una casa fija para esa persona cobraba relevancia en la construcción de su modelo operativo interno. Otro de los elementos es la oportunidad cultural. Tener conversaciones en donde podamos hablar sobre lo que es significativo para esas personas de acuerdo a su contexto. Y puede ser en las sesiones de evaluación, en las primeras sesiones, puede ser que nosotros incorporemos en la entrevista individual de apego preguntas que tienen que ver con su contexto para poder explorar esa identidad cultural. Y el último elemento es el de la comodidad cultural, que sería la situación o el momento en el que el terapeuta ya se siente cómodo con estar abierto a esa diversidad de personas que nos pueden llegar. Todo esto obviamente está en servicio de favorecer la construcción de una buena alianza terapéutica, de poder mantenernos en el momento presente y sintonizados en el proceso para, como lo decíamos hace rato, evitar esas microagresiones, sobre todo hacia minorías étnicas, raciales, religiosas, que podrían percibir como que no estamos captando por completo su experiencia, que no estamos entendiéndolos de por qué para ellos es tan importante hacer determinada cosa. Perdón por tantas letras, pero en la parte de arriba, en el número 1,
son las preguntas usuales que se llegan a hacer en la entrevista individual de apego. Ujú. Pero a esas preguntas que son las preguntas que se utilizan en la entrevista individual de apego, podemos añadirle algunas otras que tienen que ver con entender el contexto cultural y la parte cultural. Ujú. Y esas preguntas que, por ejemplo, se me ocurrían o se nos ocurrían hace rato, son las que están en el párrafo 2. Ujú. Por ejemplo, preguntarles a las personas cómo era el lugar en el que vivían. Ujú. Si ellos eran originarios o no eran originarios de ese lugar. Para saber también si hubo movimientos de migración y también encontrar y saber cómo fue esa adaptación. Ujú. Si el lugar en el que ellos estuvieron fue fácil la aculturación a ese nuevo lugar o si les costó cierto trabajo. Ujú. Preguntar también cómo era el contacto que ellos y su familia tenían con la comunidad alrededor. Ujú. Eso también nos va a ayudar a saber qué tanta apoyo emocional y social tenían esas personas. Ujú. Preguntar quiénes eran las personas importantes en su infancia. No asumir solamente que madre, padre, abuelos, tíos, sino también preguntar, ¿había alguna otra persona importante en tu infancia eh, que te cuidaba o que te sentías cuidado? Ujú. Otra podría ser, ¿qué se esperaba de usted en cuanto a la expresión de sus emociones? Ujú. Y entonces creo que este podría ser un ejercicio que cada uno de nosotros podría hacer ya por su cuenta, ¿no? O sea, de las preguntas que son de la entrevista individual de apego, ver qué otras preguntas podríamos hacer que sean sintonizadas con este marco cultural. ¿Ok? Déjeme- en un momento damos apertura a las preguntas y respuestas y las cosas que han puesto en el chat, pero para Y, que podamos terminar. y bueno, a tomar en cuenta también, pues para ir cerrando, ¿no? O sea, como mencionamos, ¿no? El ser curiosos, ¿no? El no asumir, el también de repente pensar, bueno, qué preguntas, como dice Gerardo, pues me pueden ayudar pues a comprender mejor la historia detrás de estas personas, los lentes culturales que existen ahí dentro del tema del apego, cómo se expresan, ser transparente también pues con los consultantes, el poder decir, bueno, tal vez hasta al momento de notar, no sé, por ejemplo, me acuerdo de un paciente que mencionaba que la palabra ciclo le generaba ruido, ¿no? Entonces, ser transparentes y curiosos. Y eso llegó porque le pregunté, notaba que se ponía tenso cuando se mencionaba la palabra ciclo, ¿no? Entonces, oye, no, he notado esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó ahorita contigo, no? No es que la palabra ciclo me recuerda tal cosa que mi mamá y mi papá me decían de X situación, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué otra palabra tal vez a ti te haría sentir más cómodo, ¿no? O sea, como ser transparentes con ellos, ¿no? Ser curiosos, ¿no? También, pues dentro de todo esto, explorar cómo se regulan las emociones en esos contextos culturales, en la familia, cómo se regulaban las emociones, en su escuela, en su entorno, en su país, ¿no? También cuestionarnos a nosotros como self del terapeuta y también con el consultante. O sea, hay temas tabú, o sea, hay cosas que a mí se me dificulta explorar, ¿no? No sé, tal vez el tema de la sexualidad, el tema sexual, tal vez el tema si hay algún abuso, que tal vez, o infidelidad, no sé, qué temas tal vez para mí son tabú, ¿no? Qué temas tal vez para el consultante también puedan ser tabú, para la pareja, ¿no? Tal vez para uno el tocar el tema sexual es tabú y para el otro es muy fácil hablar de eso, ¿no? O sea, como que todo va vinculado, ¿no? La transparencia, observar qué pasa con nosotros, qué pasa con el consultante o los consultantes, y también pues algo que siempre ayuda muchísimo es la supervisión, ¿no? Que nosotros constantemente estemos supervisando nuestros casos, pues nos ayuda a tener como un feedback, una retroalimentación de pues qué hacer, ¿no? Y tener como esta lluvia de ideas que nos pueden ayudar a fluir mejor en el proceso terapéutico y pues ayudar
a los consultantes en su proceso. Y creo que también una parte fundamental, como bien lo mencionabas, Andrea, dentro de esta parte de la transparencia es en algunas ocasiones poder, justo con la transparencia, decir, no he tenido experiencia de trabajar con personas de sus contextos o con sus identidades o con su conformación. Si en algún momento creen que no los estoy captando, me avisan, por favor, ¿no? Entonces también eso nos permite tratar de sintonizar bien con las personas. Es algo también muy importante que he visto recientemente, sobre todo de parejas jóvenes, que tienen ciertas conformaciones que desde antes, cuando me mandan el primer correo o cuando me mandan la primera forma de contacto, me dicen, nuestra situación es así. Tú puedes trabajar con esto o nosotros tenemos una relación abierta. ¿Está bien contigo? ¿Podemos trabajar en esto? O soy transgénero, ¿no? Puedes trabajar con esto o somos una pareja gay. Puedes trabajar o has trabajado con parejas en la misma situación. Entonces, creo que las nuevas parejas también a nosotros como terapeutas nos van a ayudar a empezar con esa sintonización desde el inicio, a decirnos cuáles son las cosas que para ellos son importantes que nosotros respetemos. Y obviamente, si en algunas ocasiones nuestra forma de ver las cosas, nuestros valores, nuestra visión del mundo entra en conflicto con los de la pareja, sobre todo ahí es cuando hay que valorar lo de la supervisión. Que ahora que mencionas esto, Gerardo, me acordé también de una vez que me tocó, bueno, que me ha tocado trabajar con una persona que es no binario, ¿no? Y recuerdo que para mí era algo totalmente nuevo y el ser transparente a mí también me ayudó mucho a conocer, a estar abierta, a tener curiosidad, a ver cómo incluso esta identidad, ¿no? O sea, el ser género no binario, también influye en cómo regula sus emociones, ¿no? Cómo está su contexto, etcétera. Y también el ser transparente me permitió estar abierta y aprender y generar también una buena alianza terapéutica, ¿no? Porque las personas usualmente no se cierran cuando uno quiere aprender o entender algo, ¿no? Y creo que a veces tenemos esta postura como terapeutas de tenemos que saberlo todo y no es cierto, ¿no? Entonces, esta parte que menciona Gerardo es sumamente importante, ¿no? El preguntar, el saber que hay cosas que igual y no dominamos y está bien aprender también. Y bueno, por último, una reflexión que sería el cómo poner el lente cultural sobre el lente de apego, que es que además de la diada tradicional infante cuidador primario, hay que pensar en el infante con su sistema social de apego. Y su sistema social de apego, para mí, para nosotros, significa tomar en cuenta individuo, por ejemplo, cuidador primario, la familia que estaba también involucrada, la comunidad y la cultura. Entonces, creo que ese podría ser un pequeño cambio que podríamos hacer de incorporar estos lentes culturales a los lentes de apego, en pensar en ese infante con su sistema social de apego. Ya no tanto su infante cuidador primario, sino infante con sistema social de apego. Entonces, si quieren, vamos a contestar algunas de las preguntas que pusieron acá en el chat o algunas de las nuevas preguntas que se generen. Sí, Claudia. Me parece sumamente interesante todo lo que ustedes han hablado, pero en el tema que estaban hablando me llamó mucho la atención. Y me llama mucho la atención porque a nivel personal, yo ya soy creo que tercera o cuarta generación de un origen de mis abuelos que eran árabes o palestinos. Entonces, yo sí puedo observar ya, sobre todo entrando en estos ámbitos, mi papá ya no nació allá, mi papá nació aquí y se casó con una local de Guatemala. Pero sin embargo,
su hermano mayor mantenía las tradiciones palestinas porque él vino a Guatemala cuando ya era una persona de unos 25 o 30 años. Entonces ellos tuvieron una relación familiar a partir de esa edad. O sea, el hermano mayor de 25 años viene a Guatemala a conocer a sus hermanos pequeños, por así decirlo. Entonces hubo un choque de cultura que yo miraba entre ellos cómo estaban, uno ya latinizado, pongámoslo así, con alguna base todavía de Palestina o árabe que respetaba, pero la otra persona venía totalmente desde un contexto árabe, cristiano árabe. Entonces, en realidad, era interesante, pero al mismo tiempo era un choque verlos. Entonces, mi pregunta a raíz de esta situación viene, ¿en qué momento y cómo influye eso en una tercera o cuarta generación cuando ya estamos afianzados en un país donde hay un sistema cultural donde yo que vengo de una tercera generación o cuarta generación de árabes, o sí, árabes o palestinos, hago la aclaración que son cristianos, porque es otro el contexto que se maneja. Yo ya estoy viviendo en una sociedad totalmente adaptada a una situación, a una ciudad latina, donde ya no tengo la influencia árabe, donde eso ya no me aparece como parte de mis tradiciones ni de mis culturas. ¿En qué momento? Mi pregunta es, ¿cómo afecta esto en otros contextos? Por ejemplo, algo que se da mucho en Estados Unidos, latinoamericano, lo voy a poner así, que es lo que más cercano tenemos. El latino como que se adapta un poco más a lo americano, diría yo, pero ¿cómo va afectando eso en las siguientes generaciones? Sobre todo en la tercera o la cuarta, porque podría decir quinta o sexta ya no se da, pero en una tercera o cuarta donde yo todavía tengo muy arraigada la parte generacional que tengo aquí, verticalmente hablando, pero horizontalmente yo estoy integrado a una sociedad que está afuera de mi hogar. Claro. Eso. Yo pensaría que, bueno, obviamente, y no es lo que todos los expositores decimos, depende, ¿no? Pero sí depende, ¿no? Habrá algunas personas, o depende del caso, porque habrá algunas personas que tal vez, como lo mencionas, ya vienen de una tercera, cuarta generación y que no tengan como tanto contacto con esa parte de las raíces y tal vez no sientan que está influenciando y que probablemente pudiera ser que no esté influenciando, pero también puede haber algunas personas de una tercera, cuarta generación que quieran recobrar esa parte de las raíces y que entonces obviamente traten de construir comunidad con las personas que están cerca, con adoptar esas cosas que en algún momento parece como que se perdió, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en algunas de las cosas que se han visto sobre las aculturaciones, que es cuando las personas migrantes llegan a otros lugares. Algunos va a ser más fácil que se aculturen, que se metan en esa sociedad, pero para otros va a ser más difícil, ¿no? Hay algunos que van a decir, ya llegué aquí, dejo todo al lado, y para esas personas lo que se ha visto es que es mucho más difícil a comparación de personas que dicen, ya llegué aquí, pero voy a tener amistades o una comunidad que sean como de los mismos orígenes. Eso les ayuda mucho más a poder integrarse de una mejor forma, ¿no? Alguien más leí, fue en Eso me surgió con tus preguntas, porque podría ser parte también de una historia clínica individual de la persona, de cómo ha sido su vinculación, desvinculación, pongámoslo siempre al mismo nivel, su vinculación con la sociedad, pero en la sociedad hay una desvinculación de sus tradiciones, pongámoslo así, y él en su familia tiene una vinculación con sus tradiciones, pero al mismo tiempo tiene una desvinculación con la sociedad en la que se integra. Entonces, lo pongo así porque no sé de qué otra manera ponerlo.
Creo que eso también es un punto importante a tomar en cuenta en la historia clínica individual de cada una de las personas que están como pacientes nuestros. Claro, porque también en algunas ocasiones las personas que hacen estas migraciones, obviamente, y no podemos ser ingenuos, hay algunos países que son mejores, entre comillas, que otros, ¿no? Porque están más desarrollados, etcétera. Entonces, a veces, esas personas que llegan a esos otros países que son mejores o que tienen mejores condiciones, como que en cierta forma se les exige que dejen esas otras, ¿cómo se llama? Tradiciones, culturas, porque necesitan meterse a esta nueva, ¿no? Tomás. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Mira, yo quería compartir esto que tal vez pueda ser útil. He vivido con pareja alemana, francesa y americana, más o menos más de los 4 años. Y las formas de expresar el amor, las formas de pelear, las formas de reconciliar son muy distintas. Yo latino, con una idiosincrasia totalmente diferente. Yo recuerdo que lo que más me costaba era cuando, por ejemplo, me peleaba en castellano y ella quería pelear en alemán. Y hablaba cosas que yo no podía entender porque yo le decía, háblame en alemán, no me hables en castellano, no me hables en alemán. Y ella hablaba en alemán sola porque decía que así yo no podía entender lo rabiosa o lo molesta que estaba. Y las formas de reconciliarse para ellas eran más prácticas y para mí seguían un ritual, seguían como una especie de perdóname, lo siento, aquí estoy yo para ti. En cambio, en ellas bastaba que yo quería tomar café con ellas y ya, ¿no? Era una forma sutil de amistarnos. Pero en fin, lo que yo me he dado cuenta que cuesta adaptarse a la idiosincrasia de otra persona, sobre todo cuando convives con la persona. Desde la posición de terapeuta, yo ahora veo pacientes peruana casada con japonés, peruana casada con, qué sé yo, europeo, pero otra cosa es ser pareja y otra cosa es estar adentro, ¿no? Y solamente quería compartirlo para, con el ejemplo, de pronto suscitar más análisis sobre esto, ¿no? Mira, fíjate que yo con ningunas me pude quedar, me quedé con otra latinoamericana, una argentina, y creo que aprendí demasiado bien la lección de estas diferencias, ¿no? Ujú. Gracias por compartir, Tomás. Ahora mientras lo decías, recordé de una pareja que veía en donde él es mexicano, ella es estadounidense, ella habla bien español porque lo ha aprendido toda su vida y da clases en la Universidad de Español, pero me decían, queremos a alguien que sea bilingüe, no tengo ningún problema en que la terapia sea en español, pero en los momentos en los que me enojo, quiero hablar en inglés, quiero decir cosas en inglés y quiero que haya alguien que lo entienda para que se lo pueda traducir bien a mi pareja, ¿no? Porque mi pareja no habla tan bien inglés. Y entonces yo era doble traductor, era el traductor de inglés a español, pero también el traductor de inglés a español con lentes de apego. Qué bueno. Por acá, uno de los comentarios que en algún momento hacía Teresa sobre la parte de la comida, ¿no? Efectivamente, la comida no es elemento necesario y suficiente para la demostración de los afectos, pero puede ayudarnos que sea como una de estas manijas emocionales, que sea como una manija para escuchar y para ver las formas de demostración de afecto. Entonces, tal vez esa persona con otros familiares tradicionalmente no sentía el afecto como se suele pensar, pero si nosotros le preguntábamos, oye, ¿y
cómo eran las comidas en tu casa, ¿no? ¿Quiénes asistían? ¿Había momentos especiales de comidas cuando te llegabas a sentir mal? ¿Te hacían alguna comida en especial? Eso tal vez nos puede abrir como a esas manijas para entender modelos operativos internos y formas de vinculación. Entonces, efectivamente, la comida no es un elemento necesario y suficiente, pero sí nos puede ayudar a abrir conversaciones sobre el apego. No sé si lo entendí bien. No sé quién eres, BMTGH. Yo quería decir algo, estaba pensando. Primero quería plantear que creo que el trabajo con parejas que sean de distinta cultura, para el terapeuta igual hay unas ciertas limitaciones, creo yo. ¿Ah? O sea, yo creo que no basta con ser bilingüe. Quizás, por ejemplo, nosotros que somos de hispanoparlantes, vamos a tener acceso a trabajar con lenguas similares a la nuestra, que podemos hablarla, pero es difícil que podamos acceder como a la fineza que se requiere a veces, ¿no? O sea, creo que la lengua, el idioma, no siempre es traducible. ¿Ya? Por ejemplo, si uno toma la poesía, por ejemplo, la poesía es muy difícil de traducir y lo que la poesía intenta es la emoción, ¿no es cierto? Es como, entonces, pensaba que hay ciertas limitaciones, más allá de que pongamos un doble lente. También creo que hay veces, igual eso no tenemos acceso, ¿ya? Pensaba, por ejemplo, bueno, yo soy psiquiatra y he trabajado con pacientes que vienen de Haití, migrantes haitianos en Chile. Y incluso la clasificación de enfermedad psiquiátrica no sirve. Yo recibí muchos pacientes psicóticos que cumplían todas las características para ser diagnosticados como esquizofrénicos y nunca lo fueron, digamos, y no lo eran, y evolutivamente no lo eran. Y entonces, para ellos la psicosis tiene otras características que por más que nosotros tratábamos, incluso yo hice hasta un curso de creolé para poder comunicarme con ellos, y además yo hablo francés, entonces tenía como más facilidad, pero igual es otro mundo. Entonces ahí yo creo que el terapeuta también tiene como, podemos estar atentos, podemos considerarlo, pero igual tenemos un límite, creo yo. Eso quería decir. Claro, y muy importante saber ese límite que tiene que ver con esa parte de la transparencia y de esa humildad de decir, va a haber un punto en el que no voy a poder acercarme más porque mi posición me lo va a impedir, ¿no? Algunas personas han manifestado que nosotros en realidad somos etnopsicólogos, ¿no? Etnopsiquiatras, en tu caso, ¿no? Que serían como esas personas que tienen que ver de una manera muy particular las subjetividades de las personas, porque a veces con todas estas categorías más amplias es difícil que todos y todas entren en esas categorías, ¿no? Entonces hay que tener esa posibilidad de adaptarlos de acuerdo a sus historias y sus contextos. Recuerdo, por ejemplo, y esta es una de las cosas que, si quieren con esto vamos cerrando, esta es una de las cosas que siempre le decíamos, y digo a Sam porque Sam fue el primero, ¿no? Que trajo los entrenamientos a nuestros países latinos, pero algo que siempre le decíamos al Sam y que Sam también estaba muy consciente y él hizo muchos esfuerzos al respecto, es que les decíamos, oye, pero es que esa pareja que nos estás mostrando, así no se comportan las parejas latinas, ¿no? Están muy bien educados esas parejas. A mí me gustaría tener esas parejas en mi consultorio, que son las típicas parejas norteamericanas, que son muy reguladas en general, que son muy educadas, bueno, o sea, educadas en el sentido de no
no hacer demasiadas olas, ¿no? Entonces, muchos les decíamos al inicio, es que yo quiero esas parejas, ¿no? Tienes que tener videos de parejas latinas en donde, boom, la intensidad está todo lo que da, ¿no? Y entonces, obviamente, Sam, muy lindo, hizo, y muy sintonizado, hizo todos estos videos y estos esfuerzos también para mostrar cómo eran las experiencias con con personas de nuestros lugares. Gerardo, un último comentario que me parece que va de la mano con lo que comentaba nuestra colega psiquiatra, que me parece clave, es que creo que sí hay una limitación muy grande porque el sentido que se le da a las palabras, el trasfondo de las palabras, de acuerdo al lugar, es muy importante. Y yo creo que eso no solamente es una limitación, sino también se puede convertir en una oportunidad para ser más sinceros y decir, no entiendo esto. Porque yo he escuchado parejas que dicen, lo prefiero a usted como latino, yo vivo en España, pero inclusive el terapeuta español no logro que me entienda, porque a veces yo hablo con la jerga o con el sentido que le digo a mi esposo, y no me entiende, o no entiende ese amor que yo siento por él. Él dice que yo soy muy dependiente, pero los latinos somos así, y yo quiero querer así, y no quiero que él se meta en eso. A lo que voy es que creo que es muy importante ir sintonizando con una frecuencia muy aguda, muy fina, qué es lo que hay detrás de esa palabra y de ese sentido, ¿no? Esto nomás, Gerardo, muchas gracias. Gracias, gracias. Y recuerden que este es un tema que obviamente está en constante construcción. Como les decía, las investigaciones que se han hecho muy antropológicas que tienen que ver con el apego son de hace unos 10, 15 años, o sea, no es demasiado. Entonces apenas se están viendo como cuáles serían las nuevas particularidades. Obviamente hay mucho esfuerzo el que está haciendo también, por ejemplo, Martiño en España, en tratar de hacer las investigaciones con terapeutas latinos, con parejas latinas, para validar las investigaciones que se han hecho con parejas estadounidenses. Entonces, esto es algo que está en constante construcción y que pues nos toca a nosotros como comunidad ir haciendo estas reflexiones, ir diciendo y entre todos ir construyéndolo. Pues no sé si acá cerramos. Andrea, muchas gracias por acompañarme acá. Obviamente, Elisa, muchísimas gracias por la traducción. Yo he estado en esa posición y sé lo difícil y lo cansado que es. Entonces, de todo corazón, muchísimas gracias por ponerle voz a nuestra voz. De verdad, muchísimas gracias, Elisa, porque siempre está ahí ayudándonos y colaborando para que el mensaje llegue a su país, a sus colegas y a la gente de Portugal también. De verdad, muchísimas gracias, porque es un poco unir esfuerzos y unir corazones y conocimiento. A Gerardo y Andrea, muchísimas gracias. Yo sé que este es un tema que con frecuencia no conversamos y no profundizamos, y creo que muchos de nosotros hemos lidiado con él y a veces se nos van pequeñas cosas que cuando podemos tener oportunidad de escucharlos y de manera puntual decir, sí, esto es así, esto pasa, incluso el poder ampliar más el trabajo que hacemos con nuestras personas alrededor y explorar mejor para hacer un trabajo más profundo y que alcance el corazón de todos, porque a veces las personas no dicen absolutamente nada de su origen, y si uno tiene la pajita tras la oreja y la conciencia de esto puede tener algún impacto, nos va a ayudar realmente a hacer un mejor trabajo. Así que muchísimas gracias. La próxima va a ser ya les digo, va a ser sobre duelo y TFE, la va a dar Alfonso Villarreal.
y ya les digo cuándo es que lo están preguntando ahí, yo no lo tenía en la mano. La próxima va a ser el 25 de agosto de 12 a 2. Duelo y TFE. Entonces, de verdad, con todo mi corazón, gracias mil por permitirnos seguir creciendo y seguir aprendiendo. Gracias por estar aquí. Gracias, Norma. Un abrazo grande, excelente. Y Andrea, excelente. Y como dice Norma, creo que nos estaba haciendo muchísima falta. Es un tema que aparentemente es muy sencillo, pero la reflexión que se hizo, la forma como lo hicieron, los ejemplos, la calma, la participación, pero muy enriquecedora. Muchas gracias y Gracias, Eli. bueno, un abrazo fuerte. Gracias, Norma. Y a Gracias, todos. Norma. Gracias, Muy lindo. chaito. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Chao, Norma. Chao. Bye.